Muy buenas noches, bienvenidos todos a la lección número 2 de nuestro curso Interpretación Bíblica, específicamente al tema ¿por qué es necesaria la interpretación? Una pregunta que involucra un sentido general de la palabra interpretación, pero que luego lo llevaremos a nuestro campo, que es el campo bíblico, el campo que nos interesa en particular. Hablando de lo general, lo primero que debemos hacer es definir términos importantes. Y el término más importante aquí es el término comunicación. ¿Qué es comunicación? Bueno, es dar o intercambiar información, señales, mensajes, mediante conversación, gestos, mediante palabras escritas, etcétera. Sin importar la forma en la que se ha realizado la comunicación, como se decía, oralmente, por escrito, por gestos, si se quiere entender lo que alguien está comunicando, se tiene que interpretar, se tiene que hacer ese proceso de interpretación. Es que el proceso mismo de asignarle un significado a las palabras para poder hacerle llegar a Steven, a Christopher, a Irving, y a los demás, por ejemplo, esta lección, yo necesito elegir términos y estar claro en qué significado tienen ellos, armar las oraciones y luego unir todo en párrafos o en este caso en una exposición inteligible para que al final de esta exposición usted verdaderamente pueda estar edificado, usted pueda estar informado de lo que yo le quería comunicar. Al mismo tiempo, para que esto sea posible, no solamente yo tengo que hacer ese proceso, sino que usted también tiene que hacer dicho proceso, porque yo le puedo asignar un significado a mis gestos, mentalmente, ¿no? A las palabras que voy eligiendo, pero si lo que yo estoy diciendo o lo que yo estoy pretendiendo decir, usted no lo está captando, usted está entendiendo otra cosa, usted le da otro significado a las palabras, tenemos un problema. Y esto, por ejemplo, es muy aplicable a nuestra situación porque es que aquí tenemos hermanos panameños, costarricenses, hondureños, y que también algunos de ellos han estado en otros países, han conocido otras culturas, y de pronto hay un término que yo pueda estar usando de una manera inocente, que de hecho hicimos al inicio de nuestros intercambios didácticos que disculparan y asumieran en primer lugar que en algún momento yo puedo usar un término de la manera más inocente porque aquí en Panamá de pronto no signifique algo negativo y puede ser que en su contexto sí. Si usted ve que yo lo menciono con toda tranquilidad, pues usted sabrá que no lo estoy haciendo con mala intención. Sin embargo, probablemente usted me pueda decir, me pueda escribir, me pueda avisar de alguna manera que el término es un término que para ustedes se presta a una interpretación desagradable, puede ser, ¿no? Y claro, yo lo evitaría no por el hecho de que la palabra está mal utilizada. El problema es que la persona a la que yo quiero llegar le estoy enviando sin querer un mensaje erróneo. Sin querer, porque si esa persona fuera compatriota, pues no tendríamos ese problema. Entonces, note cómo es necesario que haya interpretación incluso entre los que vivimos en una misma región y hablamos un mismo idioma, pero que nos caractericemos por ciertas costumbres y específicamente que le demos un significado a las palabras distintos. No sé por qué se habrá hecho así en un principio. Imagino que para cada región tratar de mostrarse diferente, para tratar de identificar mejor a sus ciudadanos, no sé, desde un principio, a pesar de que usamos el mismo idioma, nos acostumbramos a utilizarlo de manera muy diferente en ciertos términos. Ya digo, un término totalmente inocente en mi país puede ser obsceno o grosero en su país y al revés también. Entonces, tiene que haber entre nosotros mucha paciencia, tolerancia, comprensión y estarnos avisando, porque de esta manera vamos aprendiendo también para cuando tratemos con compatriotas suyos, poder dirigirnos a ellos de una manera más efectiva. La necesidad de interpretar se hace aún más obvia cuando consideramos que se deben tomar en cuenta varios factores. Por ejemplo, las reglas de la gramática. También que las palabras pueden tener más de un significado, incluso para personas que viven en el mismo país,
que manejan la misma cultura, que le asignan realmente los mismos significados a las palabras. En ese sentido, yo puedo decir, un ejemplo, coacción. Es una palabra que yo entiendo qué significa, entiendo qué quiero decir al utilizarla, pero si mi compatriota nunca la ha leído, haberla leído o escuchado, nunca le ha prestado atención y no la entiende, eso es posible. Es posible, porque también hay palabras que para otras personas pueden tener un significado técnico. Para otras personas pueden tener un significado hasta inventado. En nuestros hogares, en lugares a veces un poco apartados de, por decirlo así, de las ciudades, a veces las personas regionalmente, urbanamente, le ponen ciertos significados a términos que de hecho están equivocados. Y cuando nosotros vamos luego a la universidad, cuando tenemos que viajar, nos damos cuenta que, bueno, así se dice en mi pueblo, pero no era el significado correcto. También que las palabras se pueden usar en un sentido figurado. Esta es otra cosa que es muy importante. Cuando alguien me dice algo y me parece un disparate, antes de reírme, antes de burlarme, antes de molestarme, probablemente debo preguntarme si lo está diciendo en broma, si lo está diciendo figuradamente, si lo está diciendo literalmente, etcétera. Dicho de manera sencilla, pues que las palabras como tales están sujetas a malos entendidos, independientemente de nuestra preparación, de nuestra educación, etcétera, porque ya digo, a veces usted puede ser un catedrático, usted puede ser experto en español, pero hablamos de que a veces hay diferencias de región a región donde se asignan significados diferentes a las palabras. Así que usted puede ser un representante muy destacado de las letras y luego cuando va a uno de los países aquí representados u otros también de habla hispana, probablemente se va a encontrar con términos que para usted no significan nada o que significan algo muy distinto a lo que usted había aprendido. Así que ya que cualquier forma de comunicación tiene que ser interpretada, parece extraño que haya gente un poco desconfiada cuando aplicamos esta realidad a la Biblia. Porque además de las razones que ya hemos mencionado, como reglas de gramática, que las palabras tienen más de un significado, que se podrían estar usando de manera figurada, la Biblia presenta otra cantidad de razones que hacen necesario que nosotros apliquemos el proceso de la interpretación. Por ejemplo, que esta utiliza palabras que ya no son de uso común. ¿A quién le escucha usted utilizando hoy día el término vituperio? ¿A quién escucha usted hoy en día utilizando el término ignominia? No los escucha. Habrá términos, que ya decía, en nuestro propio idioma que nosotros no conocemos. Le decía en una ocasión a un amigo al que yo le había mencionado que hago el trabajo de traducir y en un momento me dice, ok, ayúdame con esto. Y de pronto me encuentro un término y ve que abro busco una aplicación y busco allí el significado, una aplicación que se ha convertido en mi compañera, en mi herramienta, una de mis herramientas principales en el día a día. Y es de estos personajes que no sé cómo esto, ¿no? No sé si es personalidad, no sé si es mala casa, no sé si es entorno, pero están acostumbrados a que, ya decía, a la mínima que no entienden algo o a la mínima sin verificar, su reacción automáticamente es reírse, burlarse, ¿no? Y el hombre se echa a reír y me dice, pero no que tú eras traductor, ¿qué haces buscando allí en el diccionario, ¿no? Entonces le digo, lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, la semana anterior estaba leyendo este término, de hecho, en español, ignominia, y me di cuenta que es un término bastante curioso, ¿no? Entonces, me dice él, ¿y qué significa eso? Bueno, ahí está la lección. Es un término en tu idioma y tú no lo conoces. Es un término en mi idioma y yo tuve que buscar el significado.
Nadie dice que porque tú conozcas un idioma o domines un idioma o domines un aspecto de un idioma, no significa que te sabes todas las palabras de ese idioma, porque pues nadie es un diccionario, ¿no? Claro que puede haber y hay muchísimos términos que nosotros a la hora de toparnos con ellos, quizás sean términos que todavía están en el diccionario, pero que ya no son del uso común. Es un término bien usado, un término correcto, pero cuando usted lo dice, todos lo van a mirar y se van a quedar confundidos. Era lo que pasaba también. Estaba haciendo esa lectura, yo estaba entendiendo todo lo demás, pero aparece un término que seguramente habrá muchos que ni siquiera un nativo norteamericano pues lo va a entender porque son términos antiquísimos. Otra de las características de la Biblia es que el significado de ciertas palabras ahora es exactamente lo opuesto de lo que esa palabra significaba cuando esa versión se tradujo. Por ejemplo, la Reina Valera de 1960, que es la más conocida, la más utilizada en nuestras congregaciones, esa escritura, perdón, esa versión, tiene un pasaje de la escritura o pasajes de la escritura que hablan de traspasar como trasladar, ¿no? El término traspasar tenía un significado original que ahora quizás se me escapa un poco si era que al principio significaba atravesar y ahora significa trasladar, o al revés, que antes significaba trasladar y hoy significa atravesar. Pero uno de esos era el uso cuando la escritura fue traducida al español en esa versión. Y hoy día, cuando se lee traspasar, el lector moderno asocia el significado actual y pierde sentido en la interpretación, pierde sentido el texto. Pero si la persona tiene claro que ese término significaba otra cosa en 1960 o anteriormente a ese año, entonces ya le queda claro que hay una incongruencia allí entre la traducción y su preparación moderna. Otra cosa, por ejemplo, en la escritura se hace referencia a costumbres sociales que ya no se practican. Entonces, cuando se habla de eso, nosotros quedamos también perdidos, ¿no? Por ejemplo, se dice que los discípulos de Jesús eran criticados por los fariseos y saduceos porque no se lavaban las manos antes de comer. Y yo recuerdo, hace algunos años, yo recuerdo que algunos leían este texto y hermanos y luego preguntaban, hermano, ¿y será que es malo lavarse las manos antes de comer? Porque la Biblia dice que los discípulos de Jesús no lo hacían y que cuando fueron criticados Jesús no estuvo de acuerdo que le impusieran eso a sus discípulos. ¿Por qué ellos no se lavaban las manos? Si dice que los otros sí lo hacían. Entonces, claro, nosotros leemos lavarse las manos antes de comer y nosotros nos imaginamos ese proceso de higiene que nosotros tenemos, que es del todo necesario, recomendable, antes de ingerir o tocar nuestros alimentos que vamos a ingerir. Pero cuando nos vamos a qué se referían estos personajes, se refieren a una tradición religiosa, una tradición con significado religioso, y que no era un lavado común. Sí, se hacía este lavado que hacemos todos, pero también se lavaba hasta los codos, se hacía en la entrada de las casas de una manera ceremonial. No era el lavado de manos higiénico, se está diciendo que los enemigos de Cristo son los que se lavan las manos antes de comer y que los discípulos de Cristo no lo debemos hacer. No, lavar las manos hoy no tiene nada que ver con el lavarse las manos que practicaban estas personas, con el propósito que lo hacían y de la manera que lo hacían, que era bastante extensivo. Ya decía, las manos involucraba incluso hasta los codos y se hacía de manera ceremonial. También en la Biblia hay consideraciones geográficas, ¿no? Sabemos que Galilea está al norte, eso creo que lo hablábamos en uno de nuestros cursos, y la ciudad de Jerusalén está al sur. Pero oímos de alguien que va subiendo a Jerusalén, a pesar de que está al sur. Y nosotros decimos, pero ¿cómo subiendo? Pero si allá es el sur, debería ser subiendo hacia el norte. Pero cuando vemos la geografía de Palestina, entonces lo entendemos mucho mejor. Lugares, partes,
por donde sucedieron ciertos eventos que si nosotros, por ejemplo, no conocemos la ruta muy probable que utilizaron los israelitas cuando salieron de Egipto y fueron a Canaán, no entenderíamos muchas cosas de lo que dice que les hizo vagar por 40 años en el desierto, porque cuando vemos el mapa, vemos una extensión de tierra y una conexión que pensamos que debieron haber atravesado eso en mucho menos tiempo, ni siquiera les debió tomar ni medio año. Y resulta que estuvieron 40 años, de jornada en jornada, de jornada en jornada. ¿Cómo hicieron para pasar 40 años de un lugar a otro cuando hoy, bueno, en aquel momento hacer el viaje directo llevaba muchísimo menos? Si no me equivoco, no llevaría menos, no llevaría más de 2 semanas. Y luego ya dar la vuelta para entrar por el este del río Jordán, pues les llevaría otro poco. ¿Por qué les llevó 40 años? Cuando vemos el relato bíblico junto con un mapa, lo entendemos mucho mejor. También en la escritura se hacen referencia a poderes y gobernantes políticos, a tipos de moneda, a unidades de medida que se utilizaban, en ese tiempo, que son desconocidas hoy y que, claro, cuando leemos de ellas, si nosotros no hacemos un proceso de interpretación, nos quedamos sin el conocimiento o el entendimiento debido. Al no entender, pues no hay conocimiento, no hay edificación, el mensaje o la comunicación no tuvo su efecto. Los libros de la Biblia, de los cuales siempre vamos a decir enfáticamente, como se demostró en el curso de los martes que recién cerramos, los libros de la Biblia en todos sentidos son la palabra inspirada de Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Son, sin embargo, libros antiguos, escritos en entornos sociales y culturales muy diferentes a aquellos entornos a los cuales nosotros estamos acostumbrados hoy. Esto no se dio en Centroamérica, no se dio ni siquiera en los Estados Unidos, no se dio en Sudamérica, no se dio en las islas de las Antillas, se dio en Palestina, en Egipto, en Mesopotamia, en regiones muy, muy lejanas de lo que nosotros estamos acostumbrados, de lo que conocemos, de lo que tratamos en el día a día. Así que incluso si no existieran otros factores, que obviamente vamos a ver durante el transcurso de todo este estudio, no solo de esta lección, sino del curso completo, solo con estas cosas mencionadas ahora mismo, la Biblia tendría que ser interpretada o explicada a los lectores modernos para que ellos puedan beneficiarse de su estudio. Esto nos lleva a nuestro primer punto en esta lección, que dice, Dios se comunicó con palabras. Dios se comunicó con palabras. Considere el rol asignado a la comunicación por las siguientes citas bíblicas, que pues las tenemos en pantalla y están tomadas de la versión mencionada, Reina Valera, revisión de 1960, y se han subrayado lo que se consideran las palabras claves de este punto. Vamos, por ejemplo, los tenemos allí, si los podemos leer, si me ayudan con la lectura, les agradeceré en gran manera. Tenemos Hebreos 1, 1 y 2, tenemos Gálatas 1, 11 al 12, tenemos Primera de Corintios 2, 12 al 13 y Gálatas 2, 2. Por favor, ¿quién nos hace la primera lectura? Hermano Irving. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Gracias, hermano. En resumen, Dios en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Ahí tenemos los términos de la comunicación. Nos ha hablado. Pasamos al siguiente, Gálatas 1, 11 y 12, por favor. ¿Quién nos apoya con la lectura? Estemos lo más solícitos posible. Recuerden que
estamos grabando para que luego otras personas se beneficien del video, pero cuando esperamos mucho, se hace muchos lag, ¿no? Bueno, Steven, Gálatas 1, 11 y 12, por favor. Dice así: pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Gracias, hermano Steven. En primer lugar dice que el evangelio él lo anunció y luego dice que lo recibió, lo aprendió por revelación. Dos términos que involucran también comunicación. Anunciar o predicar o proclamar y revelación. Vamos con el hermano Irving y Primera de Corintios 2, 12 y 13, por favor. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Muchas gracias, hermano Irving. Comentada. Listo, pasamos a la siguiente lectura. Tenemos también aquí Gálatas 2:2. Juan Miranda, por favor. Gracias por estar listos. Gálatas 2:2, hermanos. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Así es, gracias, hermano Juan. Dice revelación, luego dice expuse, luego dice predico. Todos términos que tienen que ver con comunicación. Entonces, vemos en estos versículos que Dios se comunicó con el hombre a través de las palabras. Estas son habladas por el Hijo y también por otros que quedaron por la revelación del Espíritu Santo. Y Dios aún se comunica con el hombre por medio de las palabras que ahora solo se encuentran en forma escrita. Por esto Pablo va a decir en la carta a los Efesios, tenemos el texto en pantalla, Efesios capítulo 3, los versículos 3 y 4, lo siguiente, por favor. Efesios 3, 3 y 4, lo tenemos en grande allí en pantalla. Hermano Juan. Juan Miranda. Efesios 3 al 4. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Gracias, hermano Juan. El conocimiento del misterio de Cristo, el conocimiento, ¿no?, del misterio de Cristo debe ser nuestro. ¿Cómo? A través de la comprensión de las palabras que escribió Pablo, las palabras inspiradas. Y la comprensión de las palabras es posible únicamente mediante la interpretación, que es el término clave de nuestro estudio. No podemos conocer, no podemos hacer nuestro el conocimiento del misterio de Cristo, dice Pablo, si no comprendemos. Pero no comprendemos si no leemos sus palabras. Pero no vamos a leer con comprensión si no aplicamos el proceso de interpretación. Esto nos lleva al segundo punto de nuestro estudio. La interpretación es una ciencia antigua. Perdón. Algunas personas creen que el proceso de interpretar la escritura es una innovación de la época moderna. Ciertamente no lo es. La Biblia nos presenta un relato inspirado de la misma Biblia siendo interpretada en el periodo del Antiguo Testamento. También lo tenemos en pantalla. Por favor, leamos Nehemías 8:8. Nehemías 8:8, hermano Irving. Gracias por estar solícitos. Excelente hoy. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Excelente.
Busque en los diccionarios, enciclopedias, con todas las herramientas de las que disponemos hoy día, pero no encontrará una mejor definición para la palabra interpretación que la encontrada en este versículo. La interpretación hace posible que entendamos la escritura de manera que ella llegue a tener sentido para nosotros. Por eso decíamos en una ocasión que cuando usted es un maestro, usted no puede despacharse a utilizar un montón de términos hebreos y términos griegos y términos técnicos y hablar, porque en el momento que usted hace eso, usted le está hablando a los hermanos en otras lenguas. Definitivamente caemos en lo prohibido por el principio enseñado por Pablo en 1 Corintios 14. Decimos muchas palabras, pero nadie nos está entendiendo. Sería lo mismo que le habláramos en árabe, sería lo mismo que le habláramos en chino, a que estuviéramos usando un montón de términos del cual ellos no se van a llevar nada, ni se los van a aprender ese día. Por lo tanto, les hemos aconsejado, por ejemplo, en el curso de predicación, le hemos aconsejado a ustedes, hace poco también lo volvimos a repetir, en la medida de lo posible, diga, el término griego original significa tal, 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 pase directo al significado. A la gente realmente no le interesa ni realmente les ayuda saber exactamente qué término griego es, ni mucho menos cómo se escribe, ni cómo se pronuncia, nada de eso. De usted y yo estuvimos allá para saber, hay dos escuelas de pronunciación. ¿Cuál de las dos tiene la razón? Créame que los que fundaron esas dos escuelas, con escuelas me refiero a idea o pensamiento, no escuela físicamente, ¿no? Sino que hay dos corrientes, una que dice que el griego koiné se pronuncia de cierta forma y otra que dice de otra forma. Hay una profesora, Irene Folks, costarricense, de hecho, que ella le da una pronunciación bastante peculiar al griego del Nuevo Testamento y ella tiene unos cursos maravillosos, muy, muy buenos, si usted quiere. De hecho, mi primer curso de griego fue con esta profesora a través de su libro, sus libros, porque son dos, y son maravillosos. Por ahí les voy a enviar el nombre, si se me olvida, por allí va a estar Steven o Christopher, que no se les olvida. Probablemente hasta la conozcan o en persona o tengan los libros o hayan leído de ellos o hayan sabido de ellos. Si no me equivoco, es costarricense. Entonces, hay otra línea que dice que no, que se pronuncia de otra forma. Entonces, note que al final, esforzarnos, yo lo hago de hecho, pero lo hago en un contexto, porque no es que no se pueda hacer nunca. Por ejemplo, nosotros aquí estamos en un contexto técnico, independientemente de que luego estos videos los van a escuchar personas, tanto miembros como no miembros, que tampoco tienen una base, un fundamento técnico de una escuela de predicación, pero pues seguramente será muy poco lo que digamos de manera técnica que los llegue a confundir. Pero en la congregación lo preferible es ser lo más claro posible. Y fue lo que en este caso estaba haciendo el siervo de Dios. Dice, leía, pero aparte de que leía, trataba de leer con claridad. O sea, pronunciaba correctamente, hacía las pausas correctamente, pero no solo eso. Además, le ponía el sentido. Entonces, note cómo a veces leía algo muy claro, alto, todo el mundo lo escuchaba, pero algunos que ya no dominaban mucho su lengua materna quedaban perdidos, o algunos que probablemente ya no hayan estudiado tanto la escritura, habiendo estado cautivos en una nación extranjera a tantos kilómetros de Jerusalén, habrían perdido ese ejercicio. Así que a cada cierto tiempo, a medida que Esdras lo consideraba, hacía sus pausas y trataba de explicar y decir, dice esto, pero recuerda que es prácticamente como la frase que incluye la profecía de Mateo 24, ¿no? Te está dando ciertos indicios de lo que le iba a dar a Jerusalén y el templo y de pronto te dice, el que le entienda. O sea, esa expresión precisamente le está diciendo al lector, aquí hay elementos y cosas que debes verificar. No es solo leer la frase, esto recuerda que va conectado con muchas otras cosas. De la misma forma, no solamente Esdras hacía una lectura por leer, o sea, solo leer y que todos escuchen, sino una lectura donde se ponía el sentido, de modo que entendieran. Eso es interpretación. La verdadera interpretación es el proceso de intentar
reconstruir el significado original, el propósito original del escritor cuando fue ido por el Espíritu Santo a escribir. La Biblia nos provee un ejemplo aún más reciente de la necesidad de interpretar la Escritura, que se encuentra en Hechos 8, 26 al 40. Vamos allá, por favor. Hechos 8, 26 al 40 y vamos a recordar esa lectura. Steven, si la tienes por ahí, te agradecería que nos ayudaras con esa porción. Hechos 8, 26 al 40. Si tienes la versión Reina Valera, agradecido. Tratemos, a mí me encanta la versión Biblia de las Américas, me encanta, pero a veces para evitar confusión, pues mejor utilizamos la versión más conocida, la que tenemos todos ahora mismo a mano, y en algún momento que vayamos a comentar o vayamos a analizar algo, pues echamos mano de las otras traducciones. Pero preferiblemente Reina Valera. Hechos 8, 26 al 40, por favor. Disculpe, siervo, no lo escuché muy bien. 23. 26 al 40. 26 al 40. Ya lo tengo ahí. Sí, correcto. Steven, ¿se durmió Christopher? Bueno, Christopher no me va a contestar ahorita. Josué, Steven se habrá dormido. Probablemente, hay que decirle a Marcela que lo despierte. Es que yo tengo entendido que tiene una amistad muy cercana con Rafael. Ya se le pasó el mal, ya se le pasó el mal. Bueno, ahora se me durmió Steven y está despierto Rafael. Vamos a asignarle a Rafael. Por favor, gracias, Rafa. 8, 26 al 40 de Hechos. Amén, varón. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde la escritura le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Perfecto, ahí les envié al WhatsApp, muchas gracias Rafael, les envié al WhatsApp el nombre de la señora Irene y también porque creo que compliqué a Steven, ¿no? Porque seguro tenía su traducción allí, Biblia de las Américas, y lo puse a correr a buscar Reina Valera, ¿no? Pero tienen una web. Esa es la que yo utilizo para preparar los materiales, porque allí rápidamente busco las citas
Y también cuando usted busca una cita, abajo usted lee y le dice todas las versiones en español, ¿no? Usted le da clic allí y le presenta la misma cita en todas las traducciones que están agregadas a ese sitio, ¿no? Aparte de eso, usted puede abrir también en la parte de arriba y va a notar que puede leer en inglés, puede leer en español, puede leer en otros idiomas y puede leer también en los originales. Es un sitio bastante completo, bastante conocido. Confío en que la mayoría incluso ya lo conozca y no sea pues ninguna novedad, pero si no, pues tienen allí a mano. Si usan la computadora, pues fácil, porque a la hora de mandarles a buscar una lectura, lo buscan más rápido en la web que directamente en la Biblia. A mí las Biblias físicas me duran mucho más. Si a usted le duran 30 años, a mí me duran 90, porque pues en casa yo no las utilizo, 100% utilizo la computadora, busco totalmente, así que no hay ese desgaste, el sudor, abrir, buscar, alar páginas, todo lo uso, todo lo hago online, así que es un recurso, pues, un recurso que tienen allí también porque la ventaja es que uno copia, pega y a mí me gusta poner las citas en mi material. Razón por la que también les pedía que, ya les digo, no es que me moleste que usen otras versiones, sino que a veces me desconcentra porque de pronto yo elegí un término para darle un énfasis y cuando usted me lee en otra versión me lo cambia, entonces yo tengo que correr acá y ver dónde están las diferencias y en esos segundos a veces se me descontrola acá, ¿no? Entonces, por eso les voy a pedir pues que usemos la Reina Valera, no porque yo considere que sea la más precisa o no, algunos hermanos dicen que sí, Pablo dice que sí, para que sepan, pero a mí me encanta la Biblia de las Américas, pero por razones de estudio, pues usemos la versión común, ¿no? Bien, entonces terminamos de leer Hechos 8, 26 al 40. ¿Qué pasa con esta porción de la escritura? Volviendo, ¿no?, a nuestro tema, pues que nos presenta el relato del eunuco etíope. Nos enseña que él estaba leyendo el libro de Isaías, pero que no entendía lo que estaba leyendo, dice. Él explicó su dificultad cuando le dice en el versículo 34, lo tienen en pantalla, que le dice a Felipe, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Este es un ejemplo clásico dado por la misma inspiración divina de la necesidad que hay de, frente a un texto bíblico, hacer una interpretación correcta. Esta pregunta del etíope no podría ser respondida por aquellos que afirman que la escritura solamente debe leerse y no interpretarse. Y ya. Sin este conocimiento que le proveyó Felipe, el etíope no podía ni entender, y si no podía entender, no podía creer en las palabras de Isaías. En Hechos 8:32 dice el texto, oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Mire, Felipe era capaz de interpretar correctamente la escritura, así que cuando Felipe se encontró con el mismo texto que estaba leyendo el etíope, Felipe sí lo entendió. Así que Felipe pasa a explicarle y dice el versículo 35, durante la explicación aprovecha y le anuncia el evangelio de Jesús. Como resultado de ser capaz de explicarle la escritura al etíope para que ésta tuviera sentido para él, Felipe lo pudo persuadir y lo pudo bautizar. Desde nuestra perspectiva, con ventaja, ya habiéndose cerrado la revelación, habiéndose ya revelado todo lo que Dios quería, pues claro, desde nuestra perspectiva, para nosotros la profecía de Isaías con respecto a Cristo no es para nada difícil de interpretar, pero debido a su conocimiento limitado, este hombre estaba frente a una cita que para él era muy difícil. ¿Cuán fuerte sería la pregunta? ¿Cuán fuerte sería la fe hoy en la iglesia si la mayoría de nosotros tuviera la actitud de este hombre ante los pasajes difíciles de entender? ¿Cómo sería? A mí me dicen los hermanos que ellos leen la Biblia todos los días. O por lo menos uno pregunta y parecieran dar a entender que es así. Pero lo que a mí me extraña es que pasan los meses
y no se me acerca ningún hermano preguntándome, leí esto, pero no lo entiendo. Como yo soy un hombre, les he dicho que tengo, yo no sé si es virtud o defecto, o será virtud y defecto dependiendo de las circunstancias. Tengo el problema de que cuando tú me presentas algo, pues mi mente empieza a generar todas las opciones y alternativas posibles. Y este es un tema de interpretación. Porque cuando me dices que estás leyendo siempre, pero nunca vienes a preguntarme nada, pues eso a mí me lleva a varias posibles conclusiones. Uno, la más obvia, en realidad no estás leyendo. Número dos, la menos probable, estás más preparado que todos nosotros, que en algún momento, incluso siendo maestros y predicadores, hemos tenido que investigar como un minero cavando una mina de cero hasta llegar muchos kilómetros hacia adentro en la montaña para poder encontrar el significado, el sentido de ciertas expresiones o de ciertas enseñanzas en la escritura. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es razonable que sin usted haber tenido esa preparación y experiencia, solo con leer usted lo está entendiendo todo mejor que como lo entendí yo la primera vez? No es que yo sea más capaz, solo que tuve más herramientas. ¿Cómo usted lo puede hacer sin eso? ¿Qué otra cosa puede estar pasando? Bueno, puede estar pasando que no me tengan confianza. Entonces le están preguntando a otro. Bueno, si le están preguntando a otro, muy bien. Siempre y cuando ese otro sea alguien que les esté dando respuestas correctas. Porque ahí tenemos otras alternativas. Le podrían estar preguntando a alguien que les está dando respuestas por querer cumplir, por querer decir que sí le respondieron y les están guiando mal en el estudio. Imagínense, otra alternativa. Otra más puede ser que pasan por algo que es muy difícil, pero no me tienen confianza, mucho menos a los demás de afuera, entonces no le preguntan a nadie, así que se saltan esa parte y mejor solamente leen partes de la Biblia que pueden entender. Y no sigo porque me agarro toda la clase diciéndole unas 34 alternativas más que yo proceso en esos momentos en que estoy en la cama y estoy tratando de dormir y me acuerdo de que Christopher me dijo que iba a estar leyendo Lucas, un ejemplo, pues y ya lleva meses en eso y no me llega ni pregunta de Christopher. Entonces yo estoy ahí procesando eso. Y no es que no me deje dormir, quiero hacer la aclaración, ¿no? Yo no me obsesiono con esas cosas. Es un proceso automático. Es más, yo puedo estar pensando, bueno, ahorita voy a ver la serie esta de los terroristas estos, ¿no? Voy a ver en qué termina esa historia. ¿Mataron a la gente? ¿No mataron a la gente? ¿Los agarró la justicia? Pero allá en el fondo yo estoy y de pronto me sale algo así y me dice, bueno, lo otro podría ser que el hermano lo está estudiando con un comentario bíblico. El hermano ha descargado algún comentario o se lo ha comprado y lo está leyendo. Pero yo estoy pensando en la serie, ¿no? Okay, bueno, selecciono episodio, hoy me toca el 3, vamos con el 3. Y de pronto, ok, pero ¿qué comentario? Porque se agarraron el de Matthew Henry, los va a llevar por un lado. Si agarraron el de Adam Clark, yo estaría un poquito más tranquilo. Si agarraron el de Barclay, no tan tranquilo. Si agarraron el de MacArthur, un poco tranquilos. Pero si agarraron el de Palau, madre mía, mejor termino de ver la serie. Un día de esto les voy a preguntar. O usted está leyendo, o no está leyendo, o qué es lo que está haciendo, pero deme paz. Deme paz. Necesito esta respuesta. Bien. No, ahí exageré un poquito, pero sí, realmente, ¿cómo alguien puede leer, todos los días leer y nunca nos llegan preguntas? Algunos hermanos están leyendo materiales o están viendo los videos, están escuchando la palabra en 5 minutos y tiempo extra y me están llegando preguntas. Ahora, igual, si alguno de ellos está escuchando, me disculpo y me entenderán. Yo sé que sí, me aman mucho y me comprenden mucho en el Señor y les pido que me sigan sobrellevando, pues a veces no puedo responder o a veces puedo, pero digo, voy a responderle más tarde, que le puedo decir, me puedo extender un poquito más.
y explicarle mejor. Pero ese después, a veces, pues, no llega. Tengo que organizarme mejor allí, es defecto mío también. Pero me llegan preguntas. Cuando me llegan preguntas, ya yo estoy claro que la persona está estudiando. Una hermana me dijo, ¿usted escribe los temas para luego grabar los audios? Y yo, sí. Hermano, ¿me puede compartir el material escrito? Es que quiero escuchar nuevamente el audio, pero con el material escrito. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es cierto, no es lo mismo usted estar escuchando, que usted estar escuchando y lo va leyendo, porque es posible que yo pronuncie una palabra mal, la paso rápido, la digo rápido, usted se desconcentró, pero cuando usted lo tiene escrito, usted puede repasar también una y otra vez, confirmar las citas también, porque las voy diciendo muy rápido, porque el objetivo del audio es que usted reciba una enseñanza muy puntual, una reflexión que usted haga antes de iniciar el día. Pero el estudio de la Biblia requiere que uno también verdaderamente entienda lo que está recibiendo. Y si usted entiende una parte, así sea de los 5 minutos, así sea de estos videos, así sea de un material que se le manda escrito, su deber, su responsabilidad, como estamos viendo en este pasaje, es que alguien le ayude a encontrar a alguien que sea un siervo de Dios, que sea fiel, que esté preparado, que le pueda responder. Si yo no lo hago, pues habrá algún ministro de la iglesia del Señor que esté más cerca y le ayude en eso. Si luego usted quiere volver a corroborar con este servidor, con mucho gusto. Pero hermanos, no podemos, no lo entendí, ahí quedó. Bueno, imagínense que este hombre hubiera dicho, Isaías, ¿quién me manda a mí a estar leyendo Isaías? Mejor voy a leer Salmos. Sí, mejor Salmos, porque Salmo es alabanza, ese sí me gusta. Y ya, ni siquiera hubiera sido salvo. Pero debido a que se quedó allí, a que se esforzó, a que trató de entender, y que cuando este extraño se le acercó, vio una oportunidad de que alguien le ayudara y la tomó, pues ya luego ve la reacción de él. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? O sea, ya no solamente el hombre había podido interpretar correctamente esta lectura, sino que lo que Felipe le explicó y le enseñó, aprovechando esa lectura, también lo interpretó. Porque usted ve, el texto no dice por ninguna parte que le haya mencionado la palabra bautismo, pero sabemos que se la mencionó porque dice que le anunció el evangelio de Jesús. Y sabemos que el evangelio incluye el bautismo. Marcos 16:16, Hechos 2:38, Hechos 22:16, 1 Pedro 3:21, Romanos 6:1-3, etc. Como lo incluye, entonces el hombre lo interpretó bien. Ok, entonces si esto es así, si el profeta quería decir esto, si este personaje es el Hijo de Dios, reveló este mensaje y el que quiere el perdón tiene que creer este mensaje y bautizarse, pues aquí estoy. Estoy dispuesto. Interpretó. El otro le explicó, pero también él hizo su propio proceso de interpretación. Debería quedar claro en este estudio que la correcta interpretación de la escritura depende de un buen conocimiento bíblico básico. Es simplemente razonable que aquellos que hemos dedicado años al estudio bíblico, pues estemos un poco mejor capacitados para guiar a aquellos que aún no tienen esa base. No significa que somos superiores, no significa que somos mejores cristianos, no significa que somos mejores personas, solo que, claro, nosotros nos hemos dedicado, nos hemos ejercitado, estamos para eso, esa es nuestra labor. Y esto nos lleva, amados, al tercer punto. El tercer punto dice, la Biblia debe ser interpretada. Cuando decimos que alguien debe interpretar la Biblia para poder entenderla, se abre la puerta a una hueste de problemas, ¿sí? Debido al subjetivismo, es decir, a lo que yo siento, lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que a mí me enseñó mi papá, lo que a mí me enseñó el predicador que había acá. Podría haber, pues, una interpretación diferente para cada lector de la lectura. Y es así, sin duda, se dan abusos. Estamos convencidos de que, por ejemplo, el bautismo por los muertos que practican los mormones, basándose en 1 Corintios 15:29, o el rechazo de los testigos de Jehová de la deidad de Cristo, o el tomar serpientes en las manos, basándose en la promesa de Marcos 16:18, la predicación de los evangelistas de la prosperidad, basándose en la segunda carta de Juan,
son todas interpretaciones erróneas de la Escritura. Pero como hemos visto, esto no nos debe sorprender, pero tampoco nos sorprende que debido a toda esta cantidad de malas interpretaciones, la gente se asuste y al final diga, oye, eso de interpretar es bien delicado. Es que cada quien interpreta como quiere. No, es que en realidad los que llegan a conclusiones diferentes es porque ni siquiera interpretaron, como lo vamos a ver en el transcurso, en el desarrollo de este curso. Voy a decir el desarrollo porque no estoy seguro que transcurso esté bien utilizado. Bien, pero no interpretar, como hemos visto, no es una opción. Es una falsa opción. El antídoto para la mala interpretación no es la ausencia de toda interpretación, sino una buena interpretación basada en las directrices del sentido común, de lo que ha revelado en primer lugar la Escritura. Y esto nos lleva a la Biblia, porque decíamos que lo importante, lo bonito del curso, es que este curso está basado en la Biblia. O sea, las reglas que vamos a ver, los principios que vamos a seguir, nosotros vamos a poner nombres técnicos. Nosotros podemos decir el principio de la oveja perdida. Claro, no hay una frase en la Biblia que diga textual el principio de la oveja perdida. Pero cuando le ponemos un nombre, simplemente estamos identificándolo para que a la hora de buscarlo, pues sabemos dónde está aquella enseñanza o aquel ejemplo que nosotros queremos imitar. Entonces, lo mismo acá, le vamos a poner ciertos nombres, la regla 1, regla 2, regla 3, regla 23, regla 30, pero todas están basadas en lo que hacía Jesús, lo que hacían los apóstoles, lo que hacían los profetas, porque consideramos que ellos tenían la razón en cómo explicaban, cómo exponían, cómo interpretaban la Escritura. Aquellos que se mantienen firmes en su oposición a la idea de que la Biblia debe ser interpretada, no saben que también están presentando oposición al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque incluso Jesús enseñó que la Escritura debe ser interpretada. Y él la interpretó para otras personas. Jesús les dijo a los fariseos, lo tenemos en pantalla, Mateo 9 y Mateo 12:7. ¿Quién me ayuda con esos dos textos, por favor? Mateo 9:13, Mateo 12:7, lo tenemos en pantalla. Hermano Irving. Id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. El otro 12:7 de Mateo, por favor. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Gracias, hermano Irving. Note que dice, id y aprended lo que significa. Recuerdan que les dije que esta palabra es muy importante, lo que significa. Sí, el texto dice, pero ¿qué significa? Es diferente. Dice, Pablo fue, por ejemplo, en Hechos, ¿no? Pablo fue y debatió con los judíos en la sinagoga en día de reposo. Eso es lo que dice. Pero viene el adventista y te enseña, dice, bueno, eso significa, mira lo que te dice el adventista, eso significa que en el Nuevo Testamento también se guardó el sábado, por lo tanto hay que seguirlo guardando hoy. No, eso no es lo que significa. Lo que significa es que como los judíos se reunían todos ese día, sobre todo los varones en la sinagoga, entonces él aprovechaba para agarrar a todos sus compatriotas en un solo lugar, que estaban en una actividad religiosa, estaban aprendiendo, estaban leyendo, así que él llegaba, pedía la oportunidad o se le asignaba la oportunidad de hacer la lectura del día y él, como hizo Felipe con el etíope, aprovechaba la lectura para introducir la enseñanza del evangelio. No significa que ni él estaba guardando el sábado, ni que la iglesia estaba guardando el sábado. No está hablando de iglesia. Ahí es donde tiene que entrar la interpretación. ¿Estaba en la iglesia? No, estaba en la sinagoga. ¿Por qué estaban guardando el sábado? Porque estamos hablando de judíos, personas que aún no habían sido convertidos, personas que aún estaban practicando la religión ya no autorizada
del judaísmo. Bien, volviendo, en ambos casos, acá en Mateo 9:13 y en Mateo 12:7, Jesús cita 6:6 y lo utiliza como una defensa contra aquellos que se oponían a su ministerio. Jesús indicó que no era suficiente haber leído la escritura, sino que una persona debía saber qué significa ese texto. En otras palabras, si ellos hubieran hecho algo más que simplemente leer los escritos de Oseas, habrían entendido su significado y no hubieran cometido el grave error de cuestionar la obra de Dios, de cuestionar la obra de nuestro Señor. Además, después de su resurrección, también como fue el ejemplo que les di iniciando esta nueva etapa de nuestra escuela, donde estamos entrando ya a interpretación bíblica, les hablaba de los discípulos de Emaús. Y dice la escritura que Jesús se unió o se hizo al lado de dos que van caminando hacia Emaús, Lucas 24:13-35, y ellos no sabían que era Jesús. Así que caminaron juntos y hablaron abiertamente acerca de que estaban confundidos respecto a un tal Jesús de Nazaret, dice el versículo 19. Estamos en Lucas 24. Por favor, vamos a leer los versículos 20 al 21, los tenemos en pantalla también. ¿Quién nos ayuda? Lucas 24, 20 y 21. Vamos a ver, solicitud, prontitud, presteza. Amén. Levantó la mano Steven, la siguiente es para Rafael. Dice de la siguiente manera, Lucas 24, 20 y 21. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Gracias, hermano Steven. Después que los discípulos terminaron de expresar su confusión con respecto a su muerte, sepultura y resurrección, Jesús los reprendió duramente por su incredulidad. El hermano Rafael nos va a colaborar ahora con los versículos 25 y 26 y preparando otro con la siguiente lectura, por favor. Por favor, Lucas 24, 25 y 26. Rafael. Lo tenemos en pantalla también. Los tres están en pantalla. Amén, varón. 24 y 26. 25 y 26. Ajá. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Así es, gracias Rafael. Mire, sus discípulos conocían las palabras de los profetas. Ellos las conocían, las habían leído, pero no entendían su significado. Si ellos hubieran interpretado correctamente las escrituras, se hubieran enterado de que el Cristo debe sufrir, morir y resucitar, porque les dice él, pero si eso está ahí, eso está escrito, pero ellos no lo habían captado, no lo habían notado como la mayoría del pueblo. Ahora toma en cuenta el curso de acción del maestro. ¿Qué hace él? Que era lo que recalcábamos ese día. ¿Quién nos colabora con el 27, versículo 27? Estamos siempre en Lucas 24. Mano Rafael. 27. Sí. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Gracias, Rafael. Cuando Jesús explicó ante ellos, cuando les explicó, cuando expuso ante ellos, él presentó que el significado de lo que ellos habían leído toda la vida. Lo habían leído, lo habían escuchado, pero ahora él, como en el Nehemías 8:8, leía, pero les iba dando sentido, o citaba y le iba dando sentido a lo que citaba. Y de esta manera, esas palabras llegaron a tener
sentido para sus dos oyentes. En pocas palabras, él presentó la interpretación de los escritos de Moisés y los profetas. Las escrituras llegan a nosotros por intención divina, la intención divina de revelarnos información acerca de los planes de Dios, de la voluntad de Dios. Aquí la mente de Dios se expone ante nosotros a través de muchos temas. Con un conocimiento de las escrituras, no tenemos que apoyarnos en información de segunda mano o entregarnos a la especulación para aprender lo que Dios es y lo que Él valora. En la Biblia, Él se revela o se da a conocer a sí mismo. Y esto nos lleva al último subpunto de este punto 3, que es que interpretar es la responsabilidad personal del hombre. Hermanos, concluimos nuestra lección con estas salvedades importantes que debemos tomar en cuenta en esta lección. Si la Biblia, estoy hablando en un sentido hipotético, ¿no? Pablo alguna vez dijo, hablo en términos humanos, cuidado. Si la Biblia fuera el libro más aburrido, más pesado de leer, el menos interesante y el más irrelevante en el mundo, aún sería nuestro deber estudiarla. Si su estilo literario fuera complicado y confuso, aún tendríamos el mismo deber. Vivimos como seres humanos bajo la obligación por mandato divino de estudiar diligentemente la palabra de Dios cada día. Él es nuestro soberano. Esta es su palabra y Él ordena que la estudiemos. Lo ordena. Un deber no es una opción. Así que si entre nosotros o entre los que luego escucharán esta exposición hay alguien que no ha comenzado a cumplir este deber, que hoy se ha sentido identificado con la anécdota que mencionaba de la congregación, pues necesita pedir perdón a Dios y determinarse cumplir con su deber desde este día en adelante, cada día de lo que le reste de vida. Si la persona aún no cree que la Biblia debe ser interpretada, entonces pues tiene un serio problema. Debe ir a su casa y debe hacer maletas ya y comprar un boleto de avión ya. ¿Por qué, me dirá usted? Bueno, porque si esa persona en su lectura se topa con 2 de Timoteo 4:13 y el 21, va a leer que alguien le dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Procura venir antes del invierno. Mire, esto hace evidente de manera muy obvia la falacia de aquella noción simplista que dice, yo solo leo la Biblia y dejo que ella me hable. No creo en estudios profundos ni interpretación. Bueno, señora, si piensa así, usted debería tratar de llevarle un capote y unos libros hoy a un predicador llamado Pablo y hacerlo antes de invierno. ¿Cómo lo va a hacer? Porque usted dice que usted lee, deja que le hable y entonces usted actúa. Note que aquí dice que le lleve el capote, que le lleve los libros, especialmente los pergaminos, y que llegue antes del invierno. ¿Es para usted eso? No. La interpretación es necesaria debido a que, número 1, la Biblia involucra comunicación, como hemos visto. 2, la Biblia es un documento compuesto de palabras, pero palabras expuestas originalmente durante otro periodo de tiempo distinto al que vivimos y en un entorno cultural diferente a aquel al que estamos acostumbrados y que conocemos. 3, la Biblia misma hace referencia al proceso interpretativo como algo que practicó Jesús y que también dijo que nosotros debíamos hacerlo. Y 4, pues porque la Biblia enseña nuestro deber de estudiarla debido a nuestra responsabilidad personal con nuestro soberano Dios, que nos va a juzgar, según Juan 12:48, precisamente por medio de ella. Así que se exhorta a todo estudiante que está presente esta noche y los que luego nos escucharán, nos verán y escucharán, que tomen muy en serio esta lección,
que tomen muy en serio el resto de lecciones que estaremos viendo y que aprendamos a usar bien la palabra de verdad, como dice 2 de Timoteo 2:15, o que la usemos con precisión, como dice la versión Biblia de las Américas, más acorde en este texto con el original, por el bien de nuestra propia alma y por la enseñanza, por el bien de la enseñanza que nosotros compartimos con otras personas. Hasta aquí, amados hermanos, la lección número 2, ¿por qué es necesaria la interpretación